Muy buenos días, chicas. El día de hoy iniciamos un tema nuevo. Vamos a hablar acerca de la coherencia textual. ¿Qué es coherencia? ¿Qué es la coherencia? Pues es una propiedad textual, ¿listo? ¿Se utiliza para qué? Para que los textos que escribamos o que escribe cualquier persona tenga sentido, ¿sí? Es decir, que se mantenga fijo en un tema y que la presentación de la información sea lógica, que haya una secuencia lógica, es decir, que tenga un orden específico. ¿Por qué? Porque, digamos, por ejemplo, aquí esta imagen nos muestra, si tenemos un problema de coherencia, terminamos hablando de muchas cosas en un solo texto y no vamos a darnos a entender. Entonces, por ejemplo, decir, había una vez una niña que se llamaba Caperucita Roja y fue a visitar a la abuela y luego se encontró un lobo. Pues no hay un orden coherente, ¿cierto? En la historia. Entonces, la coherencia textual busca eso, ordenar los textos, darles sentido. Para poder hacer eso, existen tres diferentes niveles de coherencia. ¿Cuáles son estos niveles? La coherencia en los enunciados, la coherencia entre las partes y la coherencia global. Vamos a ver una por una. Bueno, ¿qué es la coherencia de los enunciados? La coherencia de los enunciados es cuando se organiza o se busca que entre las oraciones haya sentido. Por ejemplo, mire, esta oración, el coche mañana florece cemento, pues no es un enunciado lógico, no es una oración que tenga sentido como tal, ¿cierto? Entonces, la coherencia de los enunciados buscaría que esta oración tuviera sentido. ¿Cómo la podríamos arreglar? No sé. El coche mañana llevará flores y cemento, por ejemplo. Sería una coherencia en los enunciados. Segundo tipo de coherencia, la coherencia entre las partes. ¿Qué es esto? Pues es la que se encarga de organizar las partes del texto que tengan un orden lógico. Es decir, todos sabemos que los textos tienen una estructura. Por ejemplo, los cuentos inicio, nudo, desenlace. Esa coherencia debe mantenerse. Usted debe aprender cuando está redactando a manejar de una forma lógica eso, es decir, en función de cómo se enlazan las ideas. Si tú estás haciendo un ensayo, primero tienes que dar la tesis, luego argumentar todo para demostrar que lo que tú dices es cierto y por último una conclusión, ¿cierto? Tú no puedes empezar por la conclusión o primero dar argumentos y luego decir qué era lo que querías demostrar porque no tendría sentido. Entonces, digamos, ¿qué estructuras encontramos en los textos? Por ejemplo, están los textos cronológicos como las biografías, ¿cierto? Desde el nacimiento crece, los acontecimientos, sus grandes hechos, lo que haya hecho importante, y la muerte, ¿cierto? Normalmente. Los de causa y efecto, ¿cierto? Que normalmente los utilizan, igual que los de problema y solución, las ciencias exactas, que son aquellos que nos demuestran a través de algo qué efectos produce o si hay un problema, cuáles son sus posibles soluciones. Uno no puede plantear primero la solución de un problema y luego si el problema, ¿cierto? Hay que tener una coherencia. Otra estructura es la de introducción, cuerpo y conclusión o inicio, nudo y desenlace. O acá la vemos en otro nombre, planteamiento, nudo y desenlace. Así existen diferentes estructuras. A estas estructuras se les llama coherencia entre las partes. Y por último encontramos una que se llama la coherencia global. Como su nombre nos dice, es otorgarle sentido al texto como unidad temática, es decir, darle un sentido global. Por ejemplo, en nuestro libro de español, si el libro es de español, no hay razón explícita para que, digamos, estemos viendo un tema de química o un tema de matemáticas. Si eso aparece, pues no habría una coherencia global, ¿cierto? El texto tiene que mantenerse siempre dentro de sus lineamientos. Si es un cuento sobre la Edad Media, tiene que estar hablando todo el tiempo sobre eso. No puede pasar al futuro porque ya no tendría una coherencia global el texto, ¿cierto? Es decir, es como darle un eje vertebrador, lo dice acá en el texto. Es decir, darle una vértebra, darle un orden al texto completo. ¿Listo? Esos son los tres tipos de coherencias que se utilizan. Ahora bien, para que los textos tengan sentido, ¿cierto? Hay que usar unos mecanismos de la coherencia. Es decir, hay que seguir una especie de normas que nos ayuden a ser coherentes. ¿Cómo lo hace uno? Bueno, hay que respetar estos aspectos. Por ejemplo, está primero la progresión de la información. Es decir,
es alternar entre lo que se llamaría el tema y el rema. ¿Qué es el tema y qué es el rema? Pues el tema es lo que se está hablando, ¿cierto? Por ejemplo, estamos hablando del COVID-19 y el rema es la información adicional. Por ejemplo, ¿qué información adicional? No sé, médicos en Europa ya están buscando posibles curas. Estados Unidos le canceló los fondos a la OMS para no, ya no está ayudándoles con fondos, entonces eso afecta, eso son digamos a informaciones adicionales del tema. Entonces, el tema es lo principal de lo que hablamos y el rema es la parte con la que complementamos nuestro tema. Eso se llama provisión de información. El siguiente aspecto que hay que tener en cuenta para la coherencia son las presuposiciones. ¿Qué es una presuposición? Pues su nombre lo dice, es suponer algo con antelación. Es decir, que si yo escribo un texto de lingüística para lingüísticas, se sobreentiende que el tema el receptor ya lo conoce, ¿cierto? Entonces, acá nos dice, mire, un texto dirigido a biólogos, pues, por ejemplo, a hablar de células, de fórmulas moleculares, de términos técnicos de la biología. Si fuera en el caso, digamos, de los lingüistas, pues va a hablar de lenguaje, ¿cierto? No va a hablar de tecnología, no va a hablar de medicina, porque hay una presuposición, que si es un texto que va dirigido para el público general, pues la idea es que todo el mundo lo entienda, pero si es un texto técnico, como los textos científicos, las crónicas, los artículos, los ensayos, pues hay una presuposición de que el que lo lee ya conoce el tema, ¿listo? Tercer aspecto que tenemos que tener en cuenta, las implicaciones. Pues estas son el conjunto de datos adicionales que se extraen de un texto. Es decir, es lo que podemos deducir de ello. Por ejemplo, si a un padre se le pregunta, ¿qué tal el pequeño que está estudiando? Acá hay dos implicaciones. Una, que si preguntan qué tal el pequeño, dice que, o sea, nos implica que el padre ya debe tener por lo menos otro hijo, es decir, que por lo menos tiene dos hijos. Eh, que ese otro hijo es mayor, ¿sí? Y por último, nos implica que este pequeño nos dice que está estudiando, es decir, que el pequeño ya tiene una edad suficiente para estar estudiando, es decir, que no es un niño de 3 años, sino ya es un niño por ahí de 6 7 años que ya está escolarizado, ¿no es cierto? Eso es a lo que se llamarían las implicaciones. Bueno, el siguiente aspecto, y ya último aspecto de mecanismos de la coherencia, es el conocimiento del mundo. Es decir, es el conocimiento general de las personas, ¿cierto? Que permite la interpretación de un texto. Por ejemplo, en las fábulas, nosotros sabemos que las fábulas implican algo. Los animales y los objetos hablan, ¿cierto? Esto lo sabemos de forma general, es decir, eso es conocimiento del mundo. O, por ejemplo, sabemos que un texto enciclopédico no nos va a contar historias fantasiosas, sino nos cuenta hechos concretos y reales, porque el texto enciclopédico lo que busca es como unir todas las formas las historias que hay de la humanidad y demás. Entonces, eso es lo que se llamaría conocimiento del mundo, como conocimiento general que ya todos dan por hecho, algo que uno dice, eso es obvio. ¿Listo? Eso sería, perdón, esto sería pues los mecanismos de coherencia que se utilizan a la hora pues, de hacer coherencia textual. Ahora para pues, ver un ejemplo, este tema que estamos viendo lo ven en la página 64 y 65 de su libro. En la página 65 hay un fragmento, aquí un texto sobre Egipto, ¿sí? Pequeñito, y nos muestra 4 ejemplitos de coherencia, la progresión, la implicación, la presuposición y el conocimiento del mundo. Entonces, por favor, los leemos como complemento, ¿vale? Posterior a esto, muchachos, entonces vamos a pasar a tomar apuntes. Entonces, nuestro título va a ser la coherencia textual. Vamos a copiar los siguientes párrafos. Bueno, pero recordemos que esto está en la página 64. Entonces, vamos a copiar desde aquí donde dice la coherencia es la propiedad textual hasta lógica de la información. ¿Listo? Este párrafito. Copiamos el subtítulo niveles de coherencia. Por favor, vamos a copiar los niveles de coherencia, pero vamos entonces a copiar niveles de coherencia hasta donde digamos coherencia de los enunciados hasta donde dice tenga sentido. Coherencia entre las partes hasta donde dice tema. La coherencia global lo vamos a copiar sí todito, por favor. Luego, después de esto,
vamos a copiar el subtítulo mecanismos de coherencia y vamos a copiar los 4 mecanismos. Por favor, de progreso de información, vamos, bueno, en este sí nos toca copiar todo porque nos toca para que recuerden después qué es el tema y qué es el rema, ¿listo? La diferencia, entonces sí lo copiamos completico. En las presuposiciones, copiamos aquí hasta donde dice receptor conoce, ¿cierto? Hasta ahí nomás. En las implicaciones, copiamos hasta donde dice de un texto, hasta aquí nada más, por ejemplo, eso no se copia. Y lo mismo vamos a hacer con el conocimiento del mundo vamos a copiarlo, acá dice hasta que se crea en el texto, ¿listo? Este es el pedacito que vamos a copiar en nuestro cuaderno. Esos son los apuntes del día de hoy. Y por último, van a encontrar un tallercito en la página 65, aplica, son solo 3 punticos. En el primero nos van a pedir que organicemos los elementos del enunciado para que sea coherente, es decir, organizar las oraciones para que tengan sentido, para que sean coherentes. En el segundo, pues hay que leer como este fragmentico que está aquí y vamos a explicar si lo que aparece acá se ordena en una forma lógica en este texto, es decir, que si hay una coherencia entre las partes, ¿cierto? Y si es así, pues qué vinculación existe entre estos temas, ¿listo? Y por último, en el punto 3 pues nos dan 3 parrafitos que tenemos que organizarlos, es decir, cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el tercero, cuál es su orden lógico y contestar unas preguntas. Entonces, ¿cuál es el tema de ese texto que ustedes acaban de organizar? En 3 rengloncitos me lo pueden escribir, ¿listo? ¿Qué estructura tienen los enunciados? Entonces van a escoger una de las 3 respuestas. ¿Cuál estructura cumple ese texto que ustedes acaban de organizar? No hay que explicar la respuesta, solo marcan la respuesta correcta, ¿listo? Y bueno, entonces al final contestan qué tipo de información se podría incluir antes del texto. Y después, listo, van a decir qué información extra le podría usted poner a ese texto que acaba de organizar adicional, es decir, qué remas les podría poner. Bueno, eso sería todo por hoy al frente del tema de la coherencia textual. Recuerden que estoy de 7 de la mañana a 3 de la tarde para atender sus dudas, sus inquietudes, todo lo que necesito pues, referente a la clase. Esto recuerden que se sube por el Google Classroom. Asimismo necesito que por este medio pues subamos las actividades, por favor. Si tenemos alguna dificultad pues me escriben y ahí estamos pendientes. Chicas, que pasen un muy feliz día, que estén muy bien.